En esta unidad 2, lo que vamos a ver son los muros de contención. ¿Sí? Vamos a ver los muros de contención, empezando por esa semana con una pequeña introducción, los conceptos, ventajas y desventajas, y los diferentes tipos de muros de contención que tenemos. ¿Sí? Habrán visto muros o de gravedad o en voladizo. También tenemos muros de contención en puentes, ¿no? Que vendrían a ser, ¿no? Llaman el nombre de estribos. También cuando hacemos un sótano, ¿no? Colocamos una placa, ¿no? Que es un muro de contención. Sí, entonces lo que vamos a ver en esta segunda unidad es todo lo que es muros de contención. ¿Sí? Entonces empezamos ahora con el concepto. La siguiente semana empezamos con el diseño ya de las zapatas, perdón, con el diseño de los muros de contención en voladizo. Luego el muros con contrafuerte. Sí, también después haremos el diseño de muros de gravedad también, ¿no? Que no requieren acero, su principal función es su propio peso, ¿no? Su propio peso es el que mantiene estable ese tipo de muros de gravedad. Sí, entonces ya vamos a empezar. Sí, hay 11 conectados. Y vamos a empezar con la clase de hoy, ¿no? La clase de muro de contención. Empezamos hablando de los muros de contención, vamos a hablar de una introducción, ¿sí? En esa parte ya de la segunda unidad. Dice, en el establecimiento y construcción de obras en terrenos donde las masas tienen poca cohesión, es recomendable complementarla con estructuras que provean de estabilidad a dichas masas, ¿no? Ya sea de tierra o de cualquier material, tales como los muros de contención. Entonces, la principal función o la principal utilidad de un muro de contención, ¿no? Como dice ahí, es contener, ¿no? Como su propio nombre lo dice, contener a las masas de tierra. También funciona para contener masas de agua, ¿no? También habrán visto ustedes en la zona alta aquí en Tacna, y generalmente tenemos reservorios para riego, ¿no? Entonces, esos reservorios generalmente son abiertos, ¿sí? No son con techo, ¿no? Los reservorios que vemos aquí en la ciudad son reservorios cerrados, ¿no? Para el agua potable, cerrados para que no entre, bueno, cualquier suciedad al agua. Pero en cambio, en la zona alta, aquí en Tacna, en la sierra, el agua, esos reservorios funcionan solamente para regar ¿no? a la zona agrícola. ¿Sí? Entonces, generalmente los reservorios que están en la sierra son reservorios abiertos, ¿no? Sin techo. Entonces, la principal función que tiene eso solamente son las paredes, que vendría a ser muros de contención, ¿no? Que en vez de resistir o contener la masa del suelo, ¿no? Resiste la masa del agua. Sí, pero el diseño es similar, ¿no? Solamente habría que variar algunas condiciones, ¿no? En vez de la masa específica del suelo, bueno, a buscar el peso específico del agua. Los muros de contención también tienen como finalidad, ¿sí? Resistir las fuerzas que origina el material que retiene. Su estabilidad se encuentra principalmente en función del peso propio y al empuje del material lateral sostenido. ¿Sí? Entonces, como hoy en una parte de esta introducción, la estabilidad que le damos nosotros a esos muros de contención son por su propio peso, ¿sí? Entonces, si parte de esta estabilidad que le vamos a dar al muro de contención es su peso, entonces también debemos de cimentarlo en un terreno firme, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Entonces debemos de buscar un terreno firme. ¿Por qué? Porque dice ahí que su principal función o el método de estabilización es por su peso propio.
¿sí? Y otro punto importante también es el empuje del material, pues, ¿no? Tiene que sostener este empuje lateral del material, lo cual está sosteniendo. Al igual que el agua, ¿no? Cuando han estudiado mecánica de fluidos, ¿no? El empuje del agua viene en forma triangular, ¿sí? Entonces, el empuje del suelo también se da de la misma forma, ¿sí? Con este empuje triangular, y de acuerdo a eso nosotros encontramos su resultado. Y eso ya lo vamos a ver cuando hagamos el diseño de los diferentes tipos de muros de contención. Los muros de contención también son de gran utilidad cuando se realizan excavaciones, cortes o terraplenes de masas de tierra de gran magnitud para darles estabilidad, delimitar las áreas de construcción y contener deslizamientos que pueden afectar áreas de cultivo, infraestructura hidroagrícola y o caminos. Entonces también es donde también vemos esos muros de contención en las carreteras, ¿no? Entonces, en las carreteras muchas veces tenemos cortes, rellenos, ¿sí? Entonces para estabilizar, ¿no? Toda esta plataforma que va a ser mi carretera, ¿no? Con la base, su base, y al final con la carpeta asfáltica, también se requiere por tramos colocarle esos muros de contención. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver son los muros de contención de concreto, ¿sí? De concreto armado. Existen variedad de muros de contención de acuerdo al tipo de material, ¿no? También habrá visto en carreteras, en gaviones, ¿no? Que son mallas de alambre, y al interior de esas mallas de alambre colocamos piedras de gran tamaño. También un tipo de muro de contención diferente, ¿no? En gaviones. También tenemos muros de contención de solamente concreto ciclópeo, ¿sí? Este concreto y piedra grande, ¿no? También hay ese tipo de muros de contención. Y entonces los principales materiales son la mampostería, ¿no? Que vendría a ser de concreto ciclópeo, el concreto y los gaviones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los muros de contención. ¿Para qué también usamos estos muros de contención? ¿O por qué usamos? ¿No? Cuando han estudiado ustedes el curso de mecánica de suelos, ¿no? Entonces hemos encontrado un factor que es el factor de fricción, ¿no? El factor friccionante del suelo. Es un ángulo nada más, ¿no? Este factor que en realidad mide cuál es el ángulo de estabilidad del suelo, ¿sí? Entonces, si no colocamos un muro de contención, pues debemos de fijarnos en este ángulo de fricción, ¿no? Para lograr una estabilidad del suelo, ¿sí? Entonces, si el suelo es muy suelto, pues entonces ya, pues ahí entra a tallar los muros de contención, ¿sí? O si de repente tenemos un espacio muy reducido, ¿no? Entonces debemos de todas maneras hacer el diseño de un muro de contención. Eh, Aquí en la ciudad, en Tacna, en donde encontramos los muros de contención, en laderas, en los ríos, ¿no? En el río Seco en Cono Sur, ¿han visto? Sí, hay muros de contención, de mampostería, sí, más bien, ¿no? ¿No? En Cono Sur, por el río Seco, sí, hay todo un tramo, ¿no? Bastantes kilómetros, hay un muro de contención. También en donde encontramos en desniveles en carretera, ¿no? En la Avenida del Sol, si no me equivoco, en Ciudad Nueva, hay un desnivel, ¿no? De una vía con la otra vía. Sí, entonces, para lograr el desnivel, ¿no? Y para que la masa superior del suelo no se mueva o se deslice, pues hay un muro de contención ahí, ¿no? Sí, si logran ver, ¿no? Si logran ir a la próxima vez por esas avenidas que tienen un desnivel, es decir, que una vía está más arriba que otra, van a ver que en la mitad hay un pequeño sardinel, ¿no? Con un muro de contención. También en donde vemos también aquí en la ciudad es en la avenida Circunvalación, ¿no? Llegando a Polvos Rosados, ¿sí? Llegando a Polvos Rosados, Circunvalación con Pinto, ¿sí? En esa, bajamos por Circunvalación y ahí también, ¿no? Encontramos un muro que separa la vía, ¿no? Un desnivel tenemos, y inclusive ahí para subir de un desnivel a otro tenemos una escalera, ¿no? Hay pequeñas escaleras, ¿no? Para llegar de un nivel a otro.
Y también tenemos el ejemplo de un muro de contención aquí en la ciudad, en las vías. Definición entonces de muro de contención. Nos dice que es una estructura rígida o flexible. ¿Sí? Ya vamos a ver que existen dos tipos de muros de contención, ¿no? O bien son rígidos o bien son flexibles. Ya vamos a ver también las características en la siguiente diapositiva de cuáles son rígidos y cuáles son flexibles. Dice, es una estructura rígida o flexible y a gravedad, ¿sí? ¿Por qué gravedad? Sí, porque su principal función por medio de estabilización es por su propio peso, ¿sí? Hecho comúnmente, dice, de mampostería, de concreto o gabión, que brinda estabilidad y contiene el deslizamiento de masas de tierra u otro material ocasionado por el movimiento de esas, ¿sí? Excavaciones, cortes o terraplenes. El objetivo de los muros de contención es resistir las presiones laterales o empuje producido por el material retenido detrás de estos, estabilizarlos y contener el deslizamiento. ¿Sí? Entonces, un punto importante dentro de los muros de contención es nuevamente estudiar la mecánica de suelo, ¿sí? Es decir, realizar un estudio o pedir un estudio de mecánica de suelo, ¿sí? Para saber, eh, el paso uno sería el terreno en donde voy a cimentar mi muro de contención, ¿no? Una calicata, y mi otro estudio de suelo sería también estudiar el suelo de relleno, ¿no? Voy a tener mi muro de contención, ¿sí? Porque el muro, recuerden que va a tener al costado del muro, va a haber un relleno, ¿no? Una masa de suelo, ¿sí? También entonces debo de pedir en el estudio de suelos que me den dos valores, ¿no? Uno, la capacidad portante en donde voy a cimentar, y otro, el material que va a estar sosteniendo mi muro de contención, ¿sí? Vamos a ver también qué factores o qué valores ¿no? debemos de pedir en el estudio de mecánica de suelo para hacer el diseño de los muros de contención. Tenemos algunas ventajas, ¿sí? Cuando hacemos el diseño de los muros de contención, o por qué elegir los muros de contención. Nos dice que contienen y dan estabilidad a las obras donde existe movimiento de tierra, ¿sí? Contienen y dan estabilidad a las obras donde existe movimiento de tierras. Son obras más económicas comparadas con otras estructuras de contención, ¿sí? Bastante económicas, ¿eh? Sí, porque solamente es, ¿no? Una cimentación y es como una placa nada más, ¿no? También recuerden que resulta económica o no económica dependiendo de la altura, ¿sí? Mientras más alto, pues voy a tener un mayor de momento, entonces voy a tener que hacer un mayor ancho, ¿no? A mi muro de contención. Entonces, para estructuras, para alturas regulares hasta 8, 9 metros, ¿no? Se puede hacer con muros de contención de concreto armado. Otra ventaja, se adaptan fácilmente a diferentes condiciones de topografía del terreno. Y entonces se adaptan, dice, a cualquier condición de topografía. Sí, por eso que se usa en carreteras, ¿no? En la zona agrícola, en la zona agreste, ¿no? En cualquier zona se puede colocar un muro de contención. ¿No? Aparte que el muro de contención también protege, ¿no? A las viviendas o a las edificaciones que se encuentren, sí, ¿no? Aguas abajo o laderas abajo, ¿no? Sí, crea estabilidad a esto. Donde generalmente vemos nosotros en edificaciones cuando tenemos un terreno empinado, ¿no? O una zona empinada, ¿no? Una zona con pendiente, en que muchas veces mi edificación siempre es plana, pero, ¿no? Si hacemos plana, por un lado voy a estar en el aire y por otro lado voy a tener que hacer un corte bastante extenso, ¿sí? Entonces, por un lado, tendré que poner unos muros de contención, ¿no? Para que sostengan mi edificación también. Sí, generalmente eso se ve en Lima, aquí en Tanga no, porque casi es plano, ¿no? Pero en Lima han visto, ¿no? Reportajes en el noticiero que a veces hay viviendas ubicadas en los cerros, ¿sí? Entonces, ahí los hacen sí los muros de contención, pero así rústicamente de piedra, ¿no? De piedra con cemento y ahí están haciendo su muro de contención para que sostenga su vivienda. Sí, pero su vivienda tampoco no es de material noble, ¿no? Simplemente es de,
de drywall o de cartón, ¿no? O de madera, ¿sí? Pero si ya hicieran una obra de concreto armado, entonces tendrían que tener especial cuidado, ¿no? Tendrían que hacer el diseño de esos muros de contención y ver cuál va a ser el empuje del suelo. Otra ventaja, brindan seguridad a la población cuando existen movimiento de masas, tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿Sí? También dan seguridad a la población. Otro tipo de ventaja de los muros de contención, sirven de protección de las vías terrestres contra derrumbes. Controlan el deterioro de los márgenes de los ríos. ¿Sí? También se usan los muros de contención en los cauces de los ríos. ¿Sí? Muchas veces hay desbordes por ciertas zonas, ¿no? del río debido a crecidas por temporadas, de repente en verano, ¿no? el río crece y se desborda. Para evitar eso, ¿qué hacemos? Pues encauzamos el río, ¿no? Entonces, en las paredes de este canal o de este río se colocan muros de contención. ¿Sí? Pueden ser de concreto armado, de gaviones, ¿no? Hay diferentes tipos también, ¿no? Que ya lo habrán visto ustedes en obras hidráulicas, ¿no? De repente recién lo van a llevar o ya lo han llevado. Sí, entonces en donde también encauzamos este lecho de río, ¿no? Sí, para que no hayan socavaciones a los costados, sino ya, ¿no? Y que el agua se pueda controlar o que el río se mantenga en su cauce. Sirven también para delimitar predios, ¿sí? También un muro de contención sirve para delimitar predios, ayudan a controlar la erosión del suelo y trabajos de mantenimiento fáciles de realizar, ¿sí? Entonces, sí, también una ventaja, los muros de contención su mantenimiento es muy fácil. Sí, si cumplimos con el diseño de concreto armado, dejamos el recubrimiento suficiente, pues ustedes saben que una obra de concreto armado, ¿sí? te puede durar hasta 50 años, ¿no? Entonces no habría que hacer mucho mantenimiento, ¿no? A veces pintar de repente, ¿sí? Para que quede bien, pues, ¿no? Cada año de repente pintar, pero la estructura siempre se va a mantener, ¿no? Siempre va a cumplir la función por la cual fue creada este muro de contención. Desventajas que tenemos en los muros de contención, al construirlos, dice, debido a su peso, no se pueden establecer en terrenos de baja consistencia y cohesión, ¿no? En zonas muy húmedas no podemos colocar un muro de contención, ¿sí? Dice, en terrenos de baja consistencia y cohesión, es decir, muy húmedos, no podemos cimentar un muro de contención, ¿no? Antes debemos de mejorar el suelo, ¿sí? Como se mejora el suelo, pues podemos inyectar, ¿no? al suelo, si es muy blando, podemos inyectar partes ¿no? de concreto, ¿sí? Podemos inyectar concreto al suelo, ¿no? Para lograr una estabilidad o mejorar el suelo también, ¿no? Y la cohesión, dice que en zonas muy húmedas, ¿qué hacemos? Drenajes, ¿no? Sí, también un punto importante cuando hacemos el diseño de un muro de contención es considerar el drenaje, ¿sí? Porque este muro de contención no solo va a contener la masa de tierra, ¿no? Si llueve, por ejemplo, o hay una inundación, pues esta masa de suelo también va a, a tener un peso adicional que vendría a ser el agua, ¿no? Que se va a emposar dentro de este muro de contención. Entonces, en los muros de contención debemos de considerar también el drenaje, ¿no? A veces se le deja pequeños agujeros para que el agua pase, ¿sí? O si no, se coloca una tubería, ¿no? En la parte, casi en la base del muro de contención, una tubería con pequeños agujeros, ¿sí? Para que el agua ingrese por esa tubería y que nosotros ya dirigimos hacia el agua, hacia otro lado, ¿no? Sí, se hacen estructuras de drenaje también para que el terreno no esté muy húmedo también, ¿no? Porque si está muy húmedo ya saben que el terreno puede fallar. Desventajas, también otra sería, se debe eliminar todos los materiales indeseables, ¿no? Indeseables, tales como fragmentos de roca, material vegetal, suelos arenosos e inestables, ¿sí? Todo debemos eliminar. Otra
Desventaja, si no existe, dice, un sistema de drenaje adecuado en los muros de concreto y mampostería, se pueden saturar de agua, ¿no? Y aparte ocasionan fuerzas que hacen que el muro falle, ¿sí? Un muro, ¿cómo puede fallar? Por volteo o deslizamiento, ¿sí? O sea, se puede mover tanto en dirección X como en dirección Y, ¿no? Cuando falla en dirección Y, falla ya debido al suelo, ¿sí? Y si se mueve en dirección X, quiere decir que no las fuerzas de la masa del suelo han empujado, no y ha fallado, se ha deslizado, ¿sí? Entonces hay algunas desventajas de los muros de contención. Ahora sí vamos a ver la clasificación de esos muros de contención. Se acuerdan que en definición vimos que había muros rígidos y flexibles, ¿sí? Entonces, los muros de contención se pueden clasificar en esos dos grupos generales, los muros rígidos y los flexibles. En los muros rígidos, dice, encontramos los muros de concreto reforzado o concreto armado, concreto simple y concreto ciclópeo, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con concreto se le va a llamar muros rígidos. Y cuando tenemos o, o le llamamos muros flexibles a estos muros que están compuestos por gaviones, ¿no? Los muros de criba, pedraplenes y los muros de tierra con llantas usadas, entre otros, ¿sí? Entonces, todos los muros o estructuras que no lleven concreto se le va a llamar flexibles, ¿no? Y al otro se le va a llamar rígidos, ¿no? Si lleva de concreto, rígido. ¿Por qué rígido? No, porque el concreto es un material duro que no se deforma fácilmente, ¿no? Y si se deforma, pues se llega a romper, ¿no? Por eso llamamos rígido. En cambio, flexibles, ¿no? Tenemos a los gaviones, a los muros de tierra, de llanta usada, dice. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay un movimiento, pues, si el material se desplaza, pues mis gaviones también se van a desplazar, ¿no? Van a seguir conteniendo a la masa del suelo y también se van a desplazar, ¿sí? Van a tener cierta deformación, ¿sí? Por eso se le llama flexibles. Entonces tenemos, ya saben, dos categorías dentro de los muros de contención, los muros rígidos y los muros flexibles. Empezamos viendo los muros rígidos. Dice, son estructuras de contención, generalmente de concreto, que no permiten deformaciones importantes sin romperse. Se apoyan sobre suelos competentes para transmitir fuerzas de su cimentación al cuerpo del muro. Su utilización se debe en cortes y terraplenes, y los muros rígidos dice que actúan como una masa relativamente concentrada que sirve de elemento contenedor de la masa inestable, ¿no? La masa inestable sería el suelo que está sosteniendo. Aquí vemos algunos ejemplos o algunos tipos de los muros rígidos. Tenemos un muro de concreto armado, miren en forma, ¿no? Ahí ven su zapata y su pantalla, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso para el análisis estructural? Pues como una viga empotrada, miren, aquí empotrada al suelo hay una viga, no una viga en voladizo, ¿sí? Sí lo idealizamos este muro de contención. También tenemos de concreto simple, ¿no? Cuando hablamos de concreto simple significa que es puro concreto sin acero. Entonces, habíamos dicho que para que trabaje, ¿no? El muro de contención trabaja debido a al peso, al gran peso que tiene ese muro, ¿no? Entonces, si es de concreto simple, pues es más ancho que el de concreto armado, ¿no ven? ¿Por qué el de concreto armado? Porque tiene refuerzo del acero, ¿no? Y el acero ayuda a que tenga más, no que pueda soportar los momentos, ¿sí? El esfuerzo de flexión. En cambio aquí como no tengo acero, pues tengo que aumentar la cantidad de concreto. También tengo muros de concreto ciclópeo como este de aquí. Estos muros de concreto ciclópeo lo podemos ver también en represas o presas, ¿sí? Hay presas de gravedad hechas de puro concreto, ¿sí? Debido a que, ¿cómo trabajan esto? Debido a su gran peso, ¿sí? Debido al peso importante que tienen esos muros de contención, pues
es difícil de que se mueva, ¿no? Y aquí también tenemos diferentes tipos. Entonces, eh, todos los muros de contención que lleven como de material el concreto, estaremos hablando de muros rígidos. Muros flexibles ahora, ¿no? El segundo tipo o la segunda clasificación de los muros de contención, me dice que son estructuras masivas y flexibles, se adaptan a los movimientos. Su efectividad depende de su peso y de la capacidad de soportar deformaciones importantes sin que se rompa su estructura. Los muros flexibles son estructuras que se deforman fácilmente por las presiones de la tierra. Entonces, ¿en dónde podríamos optar por muros flexibles y no por muros rígidos? En zonas de falla, en zonas no que sabemos que hay una falla cerca, entonces sabemos que el terreno se puede deslizar, ¿sí? Entonces ahí debemos de optar por muros flexibles. ¿Dónde vemos eso de aquí en Tacna? ¿No? En la carretera de Tarata a Candarave, ¿sí? Pero más cerca a Tarata vemos que, ¿no? En Tarata casi hay fallas, ¿no? Sí se logra ver fallas en los cerros, ¿no? Pequeñas zonas que se deslizan. Entonces llegan también parte a la carretera, ¿no? Inclusive ahí saliendo de Tarata dice, hay una zona en donde dice zona de inicio de falla, ¿no? En la carretera. Inclusive el material que está compuesto, el asfalto es diferente, ¿no? Son pequeños adoquines, ¿sí? Entonces esos adoquines también funcionan como un pavimento flexible. Entonces, el muro de contención que tiene, entonces debe ser de gaviones, ¿sí? Por eso que la mayoría de muros de contención que vemos en una carretera viene formado por los gaviones, ¿no? Que los gaviones no son, como les dije, no son otra cosa que pequeños cubos de alambre, ¿sí? Pequeñas cajas de alambre, y al interior se le colocan piedras de gran tamaño. Y entonces cuando tenemos un terreno inestable, un terreno que sabemos que puede llegar a deformarse, entonces siempre usar muros flexibles y no usar muros de contención, ¿no? Y no usar muros rígidos. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas fotografías, ¿no? De los muros flexibles, ¿no? Que no lo vamos a ver así en este curso, ¿no? Lo que vamos a ver son los muros rígidos, pero también, ¿no? Se entiende que han llevado ya en el curso de obras hidráulicas, ¿no? De repente han llevado ese tipo de diseño de esos muros flexibles. Aquí tenemos gaviones, ¿sí? Son unas mallas metálicas y dentro de esas mallas metálicas van colocadas piedras, ¿sí? ¿Ven? Y cómo se coloca el armado, pues de acuerdo a como el ladrillo, ¿no? ¿Ven? Dos juntos, un intermedio para que sostenga, ¿sí? Para que dé estabilidad también. Otro tipo de forma de criba, ¿no? En forma de cajas diferentes y también con material de relleno. Aquí tenemos también, ¿no? Llantas también que así puede servir como muro de contención, ¿no? Llantas amarradas con soga, dice. Y ahí tenemos, ¿no? También tenemos roca, ¿no? Generalmente ese tipo de muros de contención conformados por rocas vemos en los puertos, ¿no? Eso le llaman los enrocados. Sí, en los puertos, ¿sí? Para que, digamos, el golpe de las olas no afecten a la costa, ¿no? Se le colocan pequeñas rocas, ¿sí? También tenemos otro tipo de estos muros flexibles, como son las bolsas de cemento relleno, ¿no? Y van colocados esos muros, van pegados esas filas de bolsas de cemento con un material especial, ¿no? Relleno y simplemente también creamos un muro flexible, ¿no? Su ventaja de esos muros flexibles frente a los muros rígidos, ya saben que se pueden desplazar, ¿no? Puede venir una gran fuerza en ese terreno y todo este muro también se va a deformar, ¿sí? Mantiene su forma, pero se va a desplazar también, ¿no? Entonces ese muro ¿sí? Es ideal en donde tenemos esas zonas de
de deslizamiento o el terreno sea muy débil para colocar un muro de concreto armado, o sino también en terrenos de falla, ¿no? Dentro de los muros de contención rígido, ¿no? Lo que vamos a ver en esta segunda unidad, ¿no? Vamos a ver muros de contención rígido. Tenemos de varios tipos, ¿sí? Dentro de los muros de contención rígido, los muros rígidos, tenemos también varios tipos al interior de esto. Tenemos los muros de gravedad, los muros en voladizo, muros con contrafuerte. También tenemos los muros de sótano y los estribos de puente, ¿sí? Todos estos forman parte de los muros de contención. Pues empezamos con los muros de gravedad. Se les llama así, dice, a los muros cuya estabilidad depende de su peso propio y del suelo que descansa sobre el mismo. Son sencillos de analizarse y económicos y podemos usarlo hasta alturas de 4 metros. ¿Sí? Y en algunos textos dicen 3 metros, otros de 4 a 4 y medio. ¿Sí? Entonces podemos dar un valor máximo de 4 metros para diseñar estos muros de gravedad. ¿Sí? Es decir, que no llevan concreto, no llevan acero. ¿Sí? Pueden ser de concreto simple o pueden ser de concreto ciclópeo. Sí, entonces ven, aquí tenemos, se logra apreciar aquí la forma de este muro de gravedad. ¿Sí? Aquí una parte inclinada en donde va a soportar aquí el peso del relleno, ¿no? Y la principal fuente de estabilidad es su peso propio, ¿sí? Debido a su de peso propio va a mantener estable esta zona de relleno. En la siguiente figura lo que vamos a ver es las partes, ¿no? Aquí vemos las partes y las dimensiones también recomendadas, ¿no? Cuando hagamos un predimensionamiento de los muros de contención por gravedad, ¿no? La parte de arriba se le llama corona, esa parte de aquí se le llama pantalla, esa parte que está fuera de la zona de relleno se le llama pie, ¿no? Y la parte donde está cerca del relleno se le llama talón. Sí, esto de acá es, eso aparece, estas recomendaciones o predimensionamiento aparecen en las recomendaciones del libro de Braga, ¿no? De Das Braga. Entonces aquí tenemos algunas recomendaciones para el predimensionamiento. ¿Sí? También lo vamos a ver cuando hagamos ya el detalle o el análisis de cada tipo de muro de contención, ¿no? Que lo vamos a ver la siguiente clase. Sí, pero aquí más o menos para que vean cómo es la forma de un muro por gravedad. Generalmente es bastante robusto este muro de gravedad que va a ser hecho de concreto simple o concreto ciclópeo, ¿no? ¿Por qué? Porque su principal función o la principal fuente de estabilidad es su peso propio. Entonces, hasta 4 metros podemos usar estos muros de gravedad. Generalidades de los muros de gravedad tenemos, se realizan con regularidad de concreto ciclópeo o mampostería de bloc o gaviones y en todo caso sin refuerzo estructural. Por lo general requieren de grandes dimensiones para poder sustentarse, siendo poco prácticos cuando se alcanzan grandes alturas, ¿sí? Entonces, si va a ser un muro bastante alto, entonces ya requiere un refuerzo adicional que vendría a ser el concreto, el acero, ¿sí? Entonces por eso que le damos un tope nada más de una altura de promedio de 4 metros, ¿no? De 3 a 4 metros, ¿no? En algunos libros dice 3 metros, otros 4, otro un 4 y medio todavía, pero no dejemos en 4, pero esa sería la máxima altura que puede manejar, que se puede hacer el diseño de un muro de gravedad. Ventajas de este tipo de muros, dice, son efectivos a pequeñas alturas, siendo más económicos. Su diseño es sencillo al realizar análisis de estabilidad.
¿sí? Su análisis es sencillo, ¿no? Su diseño es sencillo porque al no tener acero, pues solamente no se estudia el peso propio y el suelo que está soportando, ¿no? Para ver si existe algún tipo de falla, nada más, ¿sí? No llegamos a hacer el cálculo del acero. ¿No? Por eso que dice su diseño es bastante sencillo. Y el diseño con sistemas de drenaje para eliminar la presión de agua es sencillo y efectivo, ¿no? Se basa en conducir un suelo filtrante hasta una tubería transportadora. Sí, entonces siempre hay que tener en cuenta también, ¿no? Recuerden el drenaje aquí en los muros de contención. Desventajas que tiene este tipo de muros de gravedad. Su altura es bastante limitada, especialmente si se cimienta sobre suelos arcillosos, ¿no? No estabilizan deslizamientos grandes debido a que su mecanismo se basa únicamente en su peso. Nunca pueden diseñarse para trabajar a flexión, aunque sí admiten esfuerzos pequeños, ¿no? Entonces no recuerden que el concreto es malo en flexión o en tracción, pero recuerden que más o menos representa un 10% de su resistencia a la compresión, ¿no? Sí, entonces, si bien resiste pequeños esfuerzos, pero tampoco no hay que, ¿no? Si no se puede, o si vemos el análisis y tenemos esfuerzos de flexión, pues ya no hacer estos muros de gravedad. Sí, hacer un muro de concreto armado, ¿no? Un muro de emboladizo. Aquí vemos algunas imágenes del concreto, de un muro de gravedad, ¿sí? Concreto simple, o mampostería de piedra o concreto ciclopio, ¿eh? Se logra ver su gran tamaño, ¿sí? Que es su principal, ya saben, fuente de estabilidad es su peso propio. Aquí diferentes tipos también, ¿sí? Diferentes tipos de los muros de gravedad, pero siempre van a llegar, lo que vamos a llegar es a lo mismo, ¿no? Grandes estructuras. Aquí un muro de gravedad hecho de piedra, ¿no? Lo de mampostería, con concreto también, ¿no? Esas, hemos pegado las piedras con concreto. Sí, aquí tenemos un muro de gravedad. Generalmente, ¿en dónde vemos este muro de gravedad? En la zona en la sierra, ¿no? En las chacras vemos que, ¿no? Que las personas hacen esos muros de gravedad para que se delimitan sus chacras, ¿no? O de repente hay un desnivel, ¿no? En sus parcelas, entonces crean ese tipo de muros de contención de gravedad, ¿no? De piedra con concreto, ¿no? Sí, ahí está la de sus muros de gravedad. Aquí también vemos otra imagen, entonces estos muros de gravedad también pueden, ¿no? Se pueden colocar aquí, ¿no? Cerca en el agua, ¿no? En el mar también puede haber ese tipo de muros de gravedad. Aquí también una imagen ya, ¿no? Entonces pueden tener diferentes formas, miren aquí en esa forma de trapecio, o si no también pueden hacer aquí un tramo recto, ¿no? Ya dependiendo de cada uno de la forma de que se realizar el diseño de su muro de contención. Pero el más usual es de esta forma de aquí, ¿no? Un tramo recto. Así es, ese de aquí es la forma más usual. Así es la forma más usual, ¿sí? Un tramo recto y la parte inclinada dentro del relleno. ¿Sí? Un tramo recto aquí. Para poder aprovechar, pues, ¿no? Porque de repente esto puede ser una vía, ¿no? Entonces, si vas a hacer en diagonal, pues vas a quitar espacio. ¿Sí? Siempre buscando espacio, ¿no? Siempre buscando crear espacios limpios. Sí, aquí está una imagen también. Ya en 3 dimensiones, aquí nos quedamos, ¿no? El drenaje también, ya saben, miren, una tubería, la tubería al costado protegida, ¿no? Con pequeñas piedras para que el agua ingrese si llueve y se vaya por esa tubería, ¿no? Entonces, otro tipo de muros de contención dentro de los muros rígidos, tenemos los muros en voladizo, ¿no? Que son los principales.
que vamos a ver aquí en el diseño en concreto armado, ¿no? Muros en voladizo, dice que los muros en voladizo son siempre de concreto armado y se utilizan para alturas de hasta 8 metros. En este caso, la estabilidad no solo se logra con el peso de la estructura, sino principalmente con el peso del relleno. ¿Sí? Entonces, los muros en voladizo, ¿no? Si bien va a tener un refuerzo de acero, ¿sí? No van a ser tan robustos como los muros de gravedad, ¿no? Pero ¿en dónde aprovechamos para que este muro tenga estabilidad? Pues en el relleno, ¿sí? El relleno que va a soportar este tipo de muros nos va a servir para que tenga estabilidad. Sí, miren, porque miren, su zapata aumenta, ¿ven? La parte de, sí, la parte de el talón, ¿no? Aquí de esta zapata aumenta. Entonces, este relleno, aparte que va a hacer que empuje a esta pantalla, también va a hacer que, ¿no? Va a crear un peso para que no se pueda desplazar este muro de contención, ¿sí? Entonces, aquí un factor importante también es el relleno, ¿sí? Entonces, miren por qué creamos un talón más grande, ¿sí? Entonces, aquí esta masa de suelo, aparte que va a estar empujando, también va a crear estabilidad, ¿sí? Entonces ahí está, ¿no? La fuente de estabilidad de estos tipos de muros de emboladizo. Los muros, dice, en los que el empuje activo es resistido por un voladizo vertical sometido a flexión. Se emplean en alturas que van desde los 3 hasta los 7 metros, ¿no? En la diapositiva anterior decía 8, ¿no? Entonces, como recomendación, dice también de 3 a 7 metros. Por lo general se fabrican usando concreto armado. Los muros en voladizo poseen las partes de un muro por la gravedad y adicionalmente poseen una zapata en su parte inferior. ¿Sí? Entonces, aquí está la forma, ¿ven? Sí, funciona, dice, como parte de un muro de gravedad, pero si se fijan bien, sus dimensiones son bastante esbeltas, ¿no? Entonces, este muro voladizo aprovecha su gran zapata o su talón para que el relleno que va a soportar también sirva como un material de estabilización. En la siguiente figura vemos también algunas características para el dimensionamiento de los muros de contención en voladizo. ¿Sí? Entonces lo que podemos observar aquí es esa parte de aquí, miren, el talón ha aumentado bastante, ¿no? ¿Sí? Precisamente ¿para qué? Para que soporte, ¿no? Para que la masa de suelo también cree estabilidad a este muro voladizo. Aquí también están algunas características, sí, pero eso lo vamos a ver ya cuando vemos el diseño de cada tipo de muro en detalle. Generalidades de los muros en voladizo. Me dice que el refuerzo que se les añade a los muros de contención en voladizo se realiza para poder resistir los esfuerzos en flexión, que el concreto simple no podría. De forma que el muro actúa similar a una viga sometida a flexión y su análisis se realiza como si de este elemento se tratase, ¿no? Habíamos dicho que la idealización de esos muros en voladizo son como una viga empotrada, ¿no? Entonces esta masa del suelo va a ser como una masa repartida y va a hacer que en la punta del muro, ¿sí? Tenga a deformarse. Entonces, para evitar la deformación, producto de la flexión, ¿no? Entonces colocamos ahí refuerzos, ¿sí? Refuerzos en todo su perímetro de este muro. El refuerzo también es añadido en la zapata, que además es sometida a flexión, ¿no? Y que mediante este se logra un mejor confinamiento, asegurando un adecuado comportamiento entre el voladizo y la zapata. Entonces, el acero que voy a colocar es tanto en la pantalla como también en la zapata, ¿sí? Ventajas de los muros en voladizo, ¿sí? Alguna ventaja vamos a ver.
Dice, en alturas mayores, los muros envoladizos son más económicos que los muros a gravedad, ¿no? Debido a que el peso para la estabilidad del muro proporciona el relleno del talud que se encuentra sobre la losa del talón. Y es una ventaja de los muros envoladizos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿no? Si tenemos 4 metros, pues podemos hacer un muro de concreto, concreto armado o un muro de concreto ciclopio, ¿no? Si lo hacemos de concreto ciclopio, entonces debemos de tener, para que se estabilice esta masa del suelo, una gran cantidad de concreto, ¿sí? Entonces debemos hacerlo más ancho. Pero si lo hacemos de concreto armado, de repente nos sale un muro solamente ya más esbelto, de 25 centímetros. Entonces ahí podemos ahorrar también el concreto, entonces gastaríamos en acero, ¿no? Habría que hacer siempre una comparación. Sí, siempre hay que hacer una comparación. Pero ahí está su principal ventaja de este muro envoladizo, ¿no? A mayor altura va a ser más económico siempre, y aparte que utiliza la masa del suelo como material estabilizante. Desventaja que tiene este muro de contención envoladizo: alturas mayores de 6 a 7 metros resulta costoso por el incremento del espesor. ¿Sí? Ya cuando veamos también el diseño, ¿no? Vamos a ver de acuerdo a la altura, sacamos los espesores, ¿no? Tanto de la corona, de la cimentación y de la zapata. Debido a los cortes y al gran espacio del desarrollo del talud, los volúmenes de relleno y corte se incrementan el costo. ¿Sí? Entonces, su desventaja aquí lo vamos a ver. Miren, aquí está la foto, ¿no? Entonces, para lograr llegar a este punto de aquí, se supone que debemos excavar toda esta parte, toda esta zona, ¿no? Entonces, voy a tener un corte mayor, pues, ¿no? Porque tengo que llegar hasta que cimiente este muro envoladizo. Entonces, mi área de corte va a ser mayor a que simplemente se hiciera un muro de gravedad, que simplemente hago un pequeño corte por aquí y lo ubico aquí, ¿no? En cambio, como si tiene un talón, pues un talón más ancho o más largo, ¿no? Entonces lo que requiero es también mayores áreas de corte, ¿no? Voy a tener un mayor movimiento de tierras y luego tengo que volver a rellenar. Entonces, eso también es una desventaja de los muros en voladizo. Aquí algunos tipos, ¿sí?, de armado de los muros en voladizo. Aquí solamente en una sola capa el armado, el fierro, pero lo ideal siempre es de esa forma, ¿sí? Es en 2 mallas el acero, y la zapata también, el fierro de la zapata también en 2 mallas. ¿Sí? Eso es lo ideal. A veces, ¿no?, el suelo no es tan bueno, y a veces cuando hacemos el diseño, ¿no?, debido a que el suelo de cimentación no es tan bueno, podemos llegar a la conclusión de que este muro de contención puede al final, puede algún día fallar por el deslizamiento, ¿no? Se puede desplazar. Para evitar eso, a veces se coloca esos pequeños elementos en la cimentación, ¿no? Como una uña de aquí. Sí, queda como un ancla esto de aquí, ¿no? Para que no se mueva o no se desplace fácilmente. Y ven, en la parte de abajo le han colocado como un dado, ¿no? Se le dice como una uña. Se le conoce como uña, ¿no? También han visto eso en los sardineles también, ¿no? En la cimentación de sardineles también se le colocan pequeñas uñas para evitar el desplazamiento. Entonces ahí tenemos esos tres tipos de muros en voladizo. Generalmente se hace el diseño de esta forma, pero ya cuando el terreno a cimentar ¿no?, es un poco débil, podemos usar ese tipo de estructuras que es como una uña. Aquí también otra imagen de los muros en voladizo. Sí, ahí está su acero, ¿no? Recuerden que ese talón es también parte de estabilizante del relleno.
Sí, aquí una imagen de un muro en voladizo, miren, y ven aquí la gran parte del talón, ¿no? Posteriormente eso se tiene que rellenar. Sí, por eso que en desventajas era todo el corte que tienen que realizar, ¿no? Tienen que realizar todo el corte hasta llegar hasta esa altura del talón. Sí, y luego de eso empezar a rellenar. Esos agujeros que están viendo aquí, ¿no? Son para que el drenaje de este muro de contención, ¿sí? Cuando lo completen, cuando rellenen este muro de contención, ¿no? Si algún día existe alguna inundación, pues el agua va a salir por aquí, ¿no? El agua tiene que seguir desplazándose para que no aumente el peso del relleno. Sí, por eso que tiene, ven, agujeros estos muros de contención, tanto arriba como abajo. Aquí también vemos, ¿no? Un muro emboladizo, ¿ven? ¿No? Su espesor no es muy ancho, entonces se sobreentiende que tiene acero a su interior. Ven, ahí vemos un muro también en voladizo. Otro tipo de muros rígidos, ¿no? Que son muy similares, ¿no? El diseño es muy similar a los muros en voladizo, ¿sí? Porque el cuerpo es lo mismo, ¿sí? Solamente lo que vamos a colocar adicional son estos contrafuertes o son estos pequeños muros, ¿no? En paralelo, ¿no? Vamos a ver. Muros con contrafuertes se utilizan para desniveles mayores que 6 metros. Son similares a los muros envoladizos, pero la pantalla vertical presenta apoyos, denominados contrafuertes, cada cierto tramo. Esos apoyos dan rigidez a la estructura y reducen los esfuerzos en la base del muro. Los contrafuertes trabajan en tracción, lo cual no es muy conveniente, pues el concreto es más eficiente a compresión, ¿sí? Por eso que también estos contrafuertes también están hechos de concreto armado y llevan acero en su interior. Aquí una imagen, ¿no ven? Si se fijan bien, la forma es como un muro emboladizo, pero tienen estos, no es este refuerzo adicional, no que es un contrafuerte. Aquí lo vamos a ver en tres dimensiones, ¿ven? Cada cierto tramo tienen como esas cuñas, ¿no? Que están aquí alrededor de este muro y que mejoran su estabilidad. Sí, esos muros con contrafuerte mejoran su estabilidad, ¿no? Son pequeñas cuñas que soportan también este muro de acción. Dice, generalmente se usan para alturas de 7 metros, ¿sí? O cuando tenemos muros bastante altos, también podemos utilizar estos muros con contrafuertes. Y también otra imagen, ¿ven? Ya de estos contrafuertes, ¿no? Aquí también ven, y acá está la forma de, la parte de visible va a ser la parte recta, ¿no? Pero estos contrafuertes van a estar también enterrados, ¿ven? Porque aquí está el empuje de tierra. Aquí también vemos una imagen ya de un muro de contrafuerte real. ¿Ven? Aquí ven esos muros con contrafuerte. ¿En dónde podemos utilizar eso? Podrían utilizar ese tipo de muros de contrafuertes en donde saben que el relleno no solo va a ser en esta parte de aquí, ¿no? Que las cargas no solamente serán producidas por la masa del relleno, sino también puede ser que este muro sea parte de un reservorio, ¿no? Entonces van a tener también cargas por este lado de aquí. Entonces, como aquí no hay relleno, ¿sí? No hay un relleno que le aporte estabilidad, entonces esos contrafuertes, ¿no? Serían de gran utilidad para eso también. ¿Sí? Si quieren hacer algún día un depósito o un reservorio abierto, ¿no? Pueden usar estos muros con contrafuertes. Aquí otra imagen, ¿no? De los muros con contrafuertes, ¿ven? Hay una pantalla, inclusive pueden
adelgazar, ¿no?, el diseño de esta pantalla, miren, y para colocar estos contrafuertes. Bien, aquí como les había dicho en el caso de un reservorio, pero aquí miren han puesto contrafuertes. ¿Por- ¿Para qué? Para que, ¿no?, en una zona costera, ¿eh? Aquí el mar está llegando, ¿no? Y hay olas que golpean esa, ¿no?, que van a golpear este muro de contención. Entonces, para darle también mayor estabilidad al muro, le colocan estos contrafuertes, ¿no? Aparte que el relleno, ¿no?, estos contrafuertes van a servir de apoyo, ¿no?, para cuando caigan, para cuando no las olas del mar choquen a este muro. Aquí vemos en una zona costera. Aquí también, ¿ven? Cuando soporten agua, en ese caso es una represa y tenemos muros con contrafuertes. Si quieren evitarse por aquí el relleno, ¿no?, estos contrafuertes también no son muy importantes, ¿ven? Aquí están los contrafuertes, pero aquí lo han hecho sin relleno. Entonces, si no tienen un relleno, pueden utilizar estos contrafuertes. Otro tipo de muros de contención tenemos los muros de sótano. Y entonces cuando nosotros hacemos el diseño de un sótano, ¿no?, un sótano, dos sótanos, ¿no?, entonces ya saben que no puede ir un muro de ladrillo, ¿no?, porque el ladrillo no soporta cargas laterales. Entonces siempre en las paredes, ¿no?, debemos colocarles mm, muros de concreto armado. En este caso vendrían a ser placas, o también lo conocemos como muros de sótano. Pero siempre es de concreto, ¿sí? Recuerden que siempre cuando va a estar enterrado es de concreto. Entonces estos muros de sótano resisten el empuje del suelo, pero además pueden recibir cargas verticales de la edificación, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿no?, el peso propio de esa edificación sigue bajando, ¿no?, hacia la cimentación. Entonces, este muro resiste tanto las cargas verticales como las cargas horizontales, ¿no?, producidas por el terreno. Entonces, cualquier elemento que esté sometida a un relleno o fuerzas laterales, ya saben que siempre tiene que ser de concreto armado, ¿no? No puede ser de ladrillo. ¿Sí? Hay casos aquí en Tacna, ¿no?, inclusive en laderas en el cerro, a veces se construyen la casa y el ladrillo está soportando todo el relleno del suelo, ¿no? Eso está mal, ¿sí? El ladrillo no, recuerden que solamente recibe cargas verticales, pero no resiste cargas horizontales. Entonces, cuando vean que una pared va a ser sometida a un relleno, pues a esa pared háganla de concreto armado. ¿Sí? Sí, o una pequeña placa, sino para que soporte, ¿sí? No hagan de ladrillo. Aquí vemos algunas imágenes de los muros de sótano. ¿Sí? Miren, fue en la calle un vehículo y aquí un muro de sótano. Estos muros de sótano también son de concreto armado. Y también vemos el empuje del suelo, ¿ven? Y aquí vemos un muro de sótano. Se supone que todo este muro va a ser de concreto armado, ¿no? Generalmente aquí en Tacna tenemos así en sótanos para estacionamiento, ¿no? Pues también debemos hacer el diseño de esos muros de sótano. El diseño generalmente se hace como si fuera un muro, no como si fuera un muro envoladizo, ¿sí? Porque va a soportar solamente las cargas del empuje del suelo, ¿no?, que está afuera. El diseño después es similar, ¿no?, con su zapata y su muro de contención. No es similar como si fuera un muro envoladizo el diseño de los muros de sótano. Otro tipo de muro de contención que vemos son los estribos. Los estribos son muros de contención que además de las cargas propias, también resisten las cargas provenientes de la
superestructura del puente. ¿Sí? Entonces eso generalmente se da en puentes, ¿no? Tienen su viga, su puente, aquí tienen su apoyo, ¿sí? Entonces aquí tienen un estribo. Ese estribo también se le llama voladizo, ¿no? Porque es bastante delgado, pero también hay estribos de concreto ciclopio, ¿no? Que son bastante anchos. Entonces ese estribo resiste, aparte del relleno del material, ¿no? Que está aquí afuera, también resiste o toma el peso o la reacción desde el puente, ¿no? Y vemos un estribo también, ¿no? De un puente. ¿Ven? También sirve como muro de contención. Aquí también vemos el estribo, ¿no? Aquí vemos en esa zona y aquí también tenemos una zona de relleno, ¿no? Toda esa zona de relleno también está siendo soportada por ese estribo, ¿no? Que se comportaría como un muro de contención. Aquí también un estribo con contrafuertes, ¿no? Con contrafuertes también vemos, hay casos de estribos con contrafuertes. Aquí hay algunas imágenes también de un estribo, ¿no? ¿Cómo elegimos el tipo de muro? ¿Sí? Entonces hemos visto dentro de esos muros rígidos tenemos o de gravedad, ¿no? O en voladizo o con contrafuertes. ¿Cómo elegimos ese tipo de muros de contención? Dice, para diseñar apropiadamente los muros de contención, un ingeniero debe conocer los parámetros básicos del suelo, es decir, el peso específico, el ángulo de fricción y la cohesión del suelo retenido detrás del muro y del suelo debajo de la losa de base, ¿sí? Entonces, como les dije inicialmente, debemos de buscar siempre estos parámetros, ¿no? La característica del suelo de cimentación y la característica del suelo de relleno también, ¿no? Porque son con cosas muy diferentes, ¿no? Uno es el terreno que vamos a cimentar y otro es el terreno que va a servir de relleno, ¿no? Mi muro de contención. Conocer las propiedades del suelo, ¿no? Lo que permite es encontrar la distribución de la presión lateral que tiene que ser considerada en el diseño, ¿sí? Entonces, una vez que conocemos el tipo de suelo que va a ser de relleno, entonces nosotros podemos estimar, o con el estudio de mecánica de suelos, ya nos van a indicar el peso específico, ¿no? Y la cohesión. Entonces, con ese peso específico, entonces ya podemos encontrar su carga resultante. Entonces, lo primero que hacemos es conocida el relleno, las características del relleno de mi muro de contención. Lo que vamos a encontrar es la presión lateral de la tierra, ¿no? Y luego se verifica por estabilidad, incluida la revisión de posibles fallas por volteo o deslizamiento. Y segundo, es revisada por resistencia adecuada y se encuentra el acero de refuerzo para cada componente. ¿Sí? Pues el acero de refuerzo, ¿no? Trabaja como una zona en flexión. Pues es bastante sencillo el diseño en acero, ¿no? Lo que debemos de verificar en todo caso es la falla por el volteo o deslizamiento por capacidad de carga, ¿no? Puede ser que, digamos, la capacidad por delante del suelo sea menor, entonces puede ser que falle también mi muro de contención. Entonces, en conclusión, la elección del tipo de muro dependerá de cuatro factores, ¿no? La función que debe cumplir, las condiciones del terreno, los materiales de construcción disponibles en la zona y la economía en general, ¿sí? Entonces, sabemos que existen bastantes alternativas, ¿no? Ya hemos visto algunas tres alternativas. Entonces, de acuerdo también al presupuesto, nosotros debemos elegir cuál es la más adecuada. La mayoría de veces dice que habrá que hacer diseños alternativos en base a predimensionamientos rápidos. Con ello se podrá determinar con bastante seguridad el tipo más adecuado para el caso, ¿no? Y entonces proceder al diseño completo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un perfil, ¿no? Generalmente nos piden dos alternativas. ¿Sí? Entonces, por esa razón también está esta parte, ¿no? Para que siempre nosotros no vamos a hacer solamente un diseño, ¿no? Siempre debemos hacer por lo menos dos diseños. Uno de concreto ciclopio o gravedad y uno de concreto armado o voladizo, ¿no? Entonces siempre van esas dos
así en competencia, digamos, ¿no? Y recuerden que mientras más altura, pues le va a ganar el muro en voladizo. Y mientras más corto sea este muro, pues le va a ganar el muro de gravedad, ¿no? En cuanto a economía. Sí, pero también depende de muchos factores, ¿no? A veces el terreno es malo, entonces ya tenemos que hacerlo en concreto armado también. Entonces hay diferentes factores para elegir y aquí están los 4 factores primero. En consideraciones generales para evaluar un muro de contención, ¿sí? Empezamos que dice un volumen de tierra que suponemos sin cohesión alguna, derramado libremente sobre un plano horizontal, toma un perfil de equilibrio que define el ángulo natural de tierra, ¿no? Entonces, el ángulo de fricción interna del suelo, ¿no? Que es un factor que nos da el estudio de mecánica de suelos también, ¿sí? Es este ángulo que está aquí, como ven. Entonces, si no habría un muro de contención, ¿sí? Si no hay un muro de contención, este ángulo me indica, ¿no? Este valor, este ángulo de fricción interna, que me indica el ángulo en el cual el suelo, o esta masa de suelo, va a quedar estable, ¿sí? A veces me sale 30 grados, 20 grados, entonces 30 grados a ese ángulo, el terreno es estable sin ningún tipo de muro de contención, ¿sí? Entonces, por eso que ven ustedes, ¿no? En los cerros o lomas, ¿no? Existen siempre cierta inclinación, ¿no? Y este cerro pasa un sismo y no se desliza, ¿no? Sigue igual ese cerro. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿no? No, este cerro, o este ángulo, o esta montaña, ¿no? Tiene o ha llegado su ángulo de fricción interna en el cual la masa del suelo no se va a desplazar, ¿no? Se mantiene estable. Pero muchas veces, miren, este ángulo de aquí es bastante complicado a veces para realizar una obra, ¿no? Entonces ocupa mucho espacio. Entonces, ¿qué hacemos en vez de eso? Pues estabilizamos el suelo, ya no mediante este ángulo de fricción interna, sino le colocamos un muro de contención. ¿Sí? Porque ¿qué pasaría si colocamos aquí un relleno aparte ¿no? de mi ángulo de fricción? Seguimos colocando un relleno o rellenamos, este ángulo de fricción crece y crece más hasta que se va a deslizar, ¿no? Se va a deslizar. Entonces, este ángulo de fricción indica, ¿no? el ángulo, como su nombre lo indica, en el cual mi terreno o mi masa de suelo va a quedar estable sin necesidad de que haya un muro de contención. Entonces, ese es el concepto del ángulo de fricción interna, ¿no? Este valor es, ¿no? Este valor de ángulo de fricción interna ¿no? Es el ángulo a la cual una masa de suelo se mantiene estable, ¿sí? Entonces, este relleno que va a estar sometido al muro de contención, ¿sí? Recuerden que hay un relleno, ¿no? El cual va a sostener este muro de contención. Si la masa de suelo no genera una presión mayor a la que puede resistir este muro de contención, va a aparecer un empuje activo, ¿sí? Entonces, dentro del relleno del muro de contención, va a aparecer un empuje que se le va a llamar empuje activo, ¿no? Que es producido por la presión de la tierra y este empuje activo hace que se desplace este muro, ¿no? Que se mueva, que falle por deslizamiento. ¿Sí? Entonces siempre aquí la masa de suelo, el relleno, va a tener un empuje activo. Este empuje activo muchas veces, ¿no? La forma del empuje del suelo es en forma triangular, así como el agua, y la resultante está a H tercios. Entonces aquí tenemos el empuje activo. También tenemos un empuje pasivo. El empuje pasivo es contrario, ¿no? al empuje activo.
En ese caso, si tenemos un muro de contención aquí, y aquí tenemos agua, ¿no? Entonces, aquí va a haber una fuerza del muro de contención, ¿no? Entonces, aquí el terreno va a generar un esfuerzo contrario que se le va a llamar un empuje pasivo, ¿no? Que va a tender a estabilizar el muro. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una fuerza por aquí, digamos agua, que va a hacer que el muro de contención se desplace, pero para el otro lado, entonces el terreno también hay una zona que le va a ayudar y se va a llamar empuje pasivo. ¿Qué pasa si no hay aquí ningún tipo de carga al muro de contención, que es libre? Este empuje pasivo se va a convertir en ¿qué? En empuje activo, ¿no? Porque va a tener a desplazar. Entonces, cuando tenemos una carga externa al muro de contención, generamos un empuje pasivo también. Si aquí tenemos un empuje activo, ¿en dónde aquí tendríamos un empuje pasivo? Aquí, ¿no? Miren, esta masa que está aquí de suelo, que está ubicada en el talón, aquí en la zapata, aquí genera un empuje contrario que se va a llamar empuje pasivo, ¿sí? Recuerden que el empuje pasivo es contrario al empuje activo, ¿sí? Si el empuje activo está en ese sentido, pues el empuje pasivo estaría en el otro sentido y solamente estaría dentro del terreno, ¿sí? Entonces, que sería en esta parte de aquí de la zapata. Este caso que están viendo ustedes aquí, del empuje de pasivos, se da porque aquí existe una carga adicional en el muro de contención, ¿sí? No es que este de acá sea el empuje activo. Si no hubiera aquí nada, ninguna carga externa, entonces este de acá se convertiría en empuje activo, ¿no? Que hace que toda esta masa tienda a moverse. Pero si aquí tenemos un muro de contención con una carga, entonces eso se va a convertir en un empuje pasivo. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es que el empuje del pasivo y el activo casi se nivelen, ¿no? Digamos que hacemos una igualdad de fuerzas en el eje X y al final tener un empuje de reposo, ¿sí? Para que mi muro de contención se mantenga estable sin deslizarse, ¿sí? Llegar siempre a un empuje de reposo. Las cargas que actúan sobre un muro de contención, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Para explicarles ya bien lo que es el empuje activo y pasivo. Entonces, dentro de las cargas que actúan sobre los muros de contención, tenemos los muros de sostenimiento, están sometidos a empuje activo y pasivo del suelo, al peso propio, al relleno y la reacción vertical del terreno, ¿no? Esta reacción vertical del terreno ya saben que lo obtenemos de la capacidad portante. También la fricción en la base no es un valor que vamos a considerar ahora. Y eventualmente puede haber una sobrecarga en el relleno, ¿sí? Puede haber una sobrecarga producida por un automóvil, de repente si van a hacer una carretera, entonces van a haber una sobrecarga adicional. Primero, lo que vamos a ver es el empuje del suelo. Entonces, para eso tienen que recordar ustedes no lo que tuvieron en mecánica de suelos, una teoría de Rankine, la cual es válida para suelos granulares, incompresibles y homogéneos, ¿no? Y aquí vemos cómo funciona el empuje del suelo en un muro de contención. Ya saben, si no hay carga aquí, ¿no? Como un muro de contención convencional, esta masa de suelo va a querer que ese muro se desplace, ¿no? Entonces a eso de aquí vamos a llamarle empuje activo, ¿sí? Porque va a hacer mi, que mi muro de contención se desplace o se deslice o falle, ¿no? Entonces aquí tenemos la masa de suelo, este relleno, ya saben que se va a comportar en realidad como una carga triangular, siendo su resultante HA, ¿no? Como aquí está la fórmula, donde tengo el parámetro CA, W, que es el peso específico del terreno, H, que es la altura del muro de contención, y lo dividen sobre 2. Y con eso tienen la carga resultante. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, el factor que nos estaríamos faltando sería el CA, ¿no? Porque en algunos textos también aparece el KA, o CA o KA, ¿no? Es un factor que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuánto vale. Y aquí, miren, aquí hay una zona de relleno, pues, ¿no? Porque recuerden que mi muro de contención no va a quedar su cimentación en el aire, pues, ¿no? O visible, siempre se va a tener que rellenar.
Entonces, a esta porción de acá, ahí se va a generar un empuje pasivo, ¿no? Que es contrario al empuje activo, un empuje pasivo. Esta masa de tierra va a contribuir a que este muro de contención no se desplace. Entonces aquí tenemos también este empuje pasivo, ¿no? Esta sería la carga activa, y ese sería el empuje pasivo, y ese sería el empuje activo. Aquí encontramos el valor de CA, ¿no? Aquí está, vale la tangente al cuadrado de 45 por este ángulo de fricción interna del suelo, sí, que la obtenemos del estudio de mecánica de suelos, ¿ven? Simplemente es una fórmula. W es el peso específico del suelo, y aquí también tenemos el empuje pasivo. El CP también, acá está la fórmula también, ¿sí? Simplemente es una fórmula bastante sencilla y todo depende del ángulo de fricción del suelo. Si no tenemos un estudio de mecánica de suelos, aquí hay una tabla también de acuerdo al tipo de suelo. Vamos a ver su peso específico y su ángulo de fricción interno. Vale, tenemos para una arcilla suave, una arcilla media, un limo seco, un limo denso, arena suelta, arena densa, ¿no? Para diferentes tipos de relleno del material, ¿no? Ojo que eso es para el relleno del material. Sí, entonces ahí tenemos su peso específico y más o menos aproximado también su ángulo de fricción, ¿no? Pero muchas veces esto de que es un dato del estudio de mecánica de suelos, ¿sí? No es que van a estimar, ¿no? Esto lo pueden tomar este valor de acá, no si no tienen datos del estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Pero si no, recuerden que para ser más exactos siempre deben de pedir ustedes el estudio de mecánica de suelos de esa zona y del relleno, ¿no? Recuerden que son dos estudios de mecánica de suelos, una calicata para la cimentación y otra calicata viendo el relleno, ¿no? Porque muchas veces también se trae un relleno externo, ¿no? Por ejemplo, en las carreteras el relleno ¿no? Es externo o es ajeno, ¿no? Pues de préstamo el relleno, no es el mismo del material que está en la zona, ¿sí? Muchas veces se trae relleno de otra zona, generalmente es afirmado, entonces también cambia el peso específico y el ángulo de fricción. Sí, por eso que son esos dos valores o son dos datos del estudio de mecánica de suelos, ¿no? O por lo menos tener dos estudios de mecánica de suelos. También puede que sea el caso, ¿no? En donde tengamos una pendiente en la parte superior, ¿no? Puede ser que mi terreno no cabe así en forma recta, sino cabe en forma de ángulo. También aquí está este valor, ¿no? Simplemente para que lo vean, ¿no? Porque igual lo vamos a ver ya la siguiente clase, cuando entremos a detalle, ¿no? La siguiente semana, cuando entremos a detalle a ver los muros en voladizo. Entonces ahí cuando tengamos algunos ejemplos con relleno recto y otro relleno, y otro tipo de ejemplos con relleno así en forma de ángulo. Fricción en la base también es un factor interesante, ¿no? Que lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ángulos de fricciones, ¿no? Algunos factores de fricción. Por ejemplo, el concreto con arena limosa a gruesa lava tiene un factor de fricción de 0,55. El concreto con grava limpia o arena gruesa, 0,45, ¿no? Concreto con limo no plástico, 0,35. Y un concreto, o si va a ser mi zapata, ¿no? Con contrato con roca sólida, pues 0,60. Sí, algunos factores de fricción en la base también. ¿No? Eso aparece en algunos textos, ¿no? En la mayoría de textos de mecánica de suelos aparece eso, ¿no? Algunos factores de fricción del suelo. Criterios para lograr una estabilidad del suelo, ¿no? Entonces, lo que vamos a evaluar, ¿no? Cuando hagamos el diseño de un muro de contención son estos criterios de aquí. Primero, que el muro no se voltee, ¿sí? Luego, que el muro no se deslice. Luego, que la reacción del suelo general sobre el muro no excede el esfuerzo admisible del suelo. ¿Qué significa esto? ¿No? Que verificar la capacidad portante del suelo, ¿no? Sacar cuánto pesa el muro de contención, ¿no? Cuánto le voy a dar adicional al relleno, ¿sí? Y al final ver que mi cimentación soporte, ¿no? Que la capacidad portante del suelo soporte el peso de mi muro de contención, ¿no? Y otro sería que el talud no pierda estabilidad y el muro se deslice conjuntamente
con el relleno, ¿no? Pero este punto de aquí sería para muros flexibles, ¿no? Pero para el muro de concreto armado, se verifica que el muro no se voltee, no se deslice y también se verifica la capacidad portante del suelo, ¿sí? Que el suelo resista, ¿no? Este peso del muro de contención, ¿no? Recuerden que el muro de contención, su ventaja o su función es, ¿de dónde proviene? Del peso propio, ¿no? Eso le da estabilidad al muro. Sí, entonces hasta aquí nos quedamos en respecto a lo que es los conceptos, ¿no? La introducción, los tipos de muros de contención. Sí, y ya la siguiente semana empezamos con el diseño de los muros sin voladizo. Sí, entonces hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Sí, alguna consulta, alguna duda, si no nos quedamos aquí, jóvenes. Sí. No recuerdan también que ya hemos iniciado ya la segunda unidad. Sí, entonces ya los links y los trabajos van a estar colgados en la parte de la segunda unidad, ¿no? Porque algunos de repente todavía siguen buscando, ¿no? La información en la primera unidad. Sí, entonces si no hay ninguna consulta, jóvenes, aquí nos quedamos y nos vemos el día viernes que tenemos clase, ¿no? Entonces cuídense y hasta luego.